Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2018. Es un placer estar de nuevo con ustedes, acompañándolos a esta hora, preparando, como intentamos hacer todos los días, un programa donde ustedes se puedan informar y entender la coyuntura política de nuestro país. Lo hemos venido anunciando durante todo el día y lo hemos perseguido durante casi 4 meses. El ex ministro del Interior, Carlos Basombrío, se encuentra en nuestros estudios con un rostro mucho más relajado que el que le vimos la última vez que conversamos con él. Pero bueno, abrimos el programa con él de inmediato. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mávila. Me acuerdo de la última vez que conversamos en Paracas, en CADE. En CADE, sí. Fue la última entrevista que di como ministro, ya cercano a la crisis que concluyó con a la crisis de Westfield, digamos, ¿no? Exacto, porque en ese momento usted renuncia 21 de diciembre, ¿perdón? Yo renuncio el 15 de diciembre. El 15 de diciembre, pero se mantuvo como secreto, ¿no? Es decir, no se franqueó la renuncia hasta algún tiempo después. El presidente la divulgó el domingo 17, en una entrevista que hizo, creo, con varios periodistas. Sí. Cuando trató de explicar los vínculos con... Sí, él la divulgó, yo le había ofrecido mantenerla en reserva, como correspondía a la situación. Él la hizo pública y bueno, el presidente es el que manda siempre ante los ministros, ¿no? Yo la había mantenido en reserva, pero fue en 15 de diciembre, efectivamente. ¿Quiere recordar lo que nos dijo en CADE? Bueno, fue dura la entrevista, sí, recuerdo. Yo creo que sí, para ese momento. No sé si el switcher tiene esa declaración. Si está, vamos a recordar lo que nos dijo el entonces ministro del Interior en el último CADE. El presidente Kuczynski, un hombre rico que ha hecho una gran fortuna, que renunció a una parte de ella solo por la fascinación de hacer algo por su país, ¿lo podían entusiasmar 2 consultorías? No creo, sinceramente, ¿no? Realmente es un poco bien lejano de la realidad. Pero, ojo, no voy a decir, yo le creo al presidente, pero no importa que yo le crea. Tenemos que crear un clima político en el país donde la gente sepa, vía fiscales y jueces, qué es lo que realmente pasó. Y lo más cercano a eso que tenemos es la colaboración eficaz del principal sobornador del Perú, digamos, a lo largo de esos años. Claro, bueno, y me gustaría empezar del presente al pasado, pero antes le tengo que hacer una pregunta. Solo un paréntesis chiquito, porque a las 2 consultorías que me refiero son las que ocurrieron 8 años después, que ya eran un problema, pero que eran en el 2011, 2012, o sea, no había un vínculo de ningún tipo con una gestión de gobierno, digamos. Correcto. Porque, ¿Es ese espacio en el que se aparta del ministerio y para luego retomar el cargo? No, en el 2010, 2011, con esto de Olmos. Ah, correcto. Que fueron un problema, pero no de la magnitud, digamos. De lo que se fue conociendo luego. Sí. ¿Cuándo deja de creerle a Pedro Pablo Kuczynski? Porque hasta ese entonces le creía. Cuando se supo lo de Westfield, digamos, ¿no? Pero se supo de Westfield por tramos, es decir, primero... Bueno, se supo de Westfield, por lo menos yo lo conocí, y todos. Una mañana 2 congresistas de Fuerza Popular se presentaron en conferencia de prensa y dijeron: esto es lo que nos ha llegado de Contraloría, puede ser, ya no recuerdo de qué institución. No, era Odebrecht, de la propia Odebrecht. Exacto, era la Comisión Lavallato, claro, la que había recibido estaba confundido con lo que ha llegado después. Sí. Digamos, ahí yo pensé que no nos había dicho las cosas como eran, ¿no? ¿Habló con el presidente sobre eso? Claro, he hablado con el presidente. Mira, Mávila, la verdad no quiero presentarme como el bueno de la película y el presidente el malo de la película y el héroe que me di cuenta. Digamos, asumo toda la responsabilidad como ministro, pero llegó un momento en que cuando uno deja de creer y piensa que la situación es grave, mejor es apartarse. Mejor es apartarse y como tú sabes, básicamente he mantenido silencio por 4 meses. Comentarios muy marginales en el Twitter, pero son 4 meses en que he preferido no entrar a esa discusión, y la verdad que el presidente está pasándola tan dura que prefiero que la conversación no... Claro, no hacer leña del árbol caído.
y sin duda creo que está pasando un momento muy difícil de su vida. Cometió algunos errores importantes, sin duda. Pero no es el único malo de la película, en todo caso, ni el más malo. Y la está pasando fea. Y no quisiera ser yo el que me dedique a ver paso por paso qué pasó. No es mi papel. Ya lo han hecho tantos. Claro, es interesante que nos haya aclarado el momento en que se toma la decisión, porque el resto del gabinete siguió creyendo en el presidente, y otro momento importante para que ministros como usted se alejaran fue el tema del indulto. No, yo renuncié muchísimo antes del indulto. Claro. A ver, yo pensaba que había que hacer las cosas de una manera determinada, que la cosa era muy grave. La mayoría de mis colegas, con total buena fe y convicciones, pensaban de otra manera, y si uno no está de acuerdo con algo en un Consejo de Ministros, tiene que irse. Es parte de la responsabilidad de una persona, y consideré que era eso lo que yo debía hacer, apartarme y dejar que el gobierno continúe. Pero en ese momento, ¿usted creía que el presidente era culpable o que simplemente aquí se estaba ocultando información? Porque era la palabra de Pablo Kuczynski, claro, frente a la palabra de Rosa Bartra y de la Comisión. No, yo creo que la información era muy documentada, creo que en eso no estaba en discusión. Pero yo quisiera contextualizar el momento. El momento era ya un momento de un gobierno muy debilitado. Fíjate, una reflexión un poco más atrás incluso. No ha habido ningún gobierno en la historia, hasta donde yo conozco la historia, digamos, peruana, Bustamante, y Rivero, Belaúnde Terry, el propio Fujimori en el 90, y ahora el presidente Kuczynski, que habiendo un Congreso mayoritariamente opositor haya logrado terminar bien su gestión. En todos los casos eso fue una característica común, y creo que se ratificó con el caso del presidente Kuczynski. Asumiendo toda la responsabilidad de todos los errores, ya había sido muy difícil, el gobierno estaba muy debilitado, gobernando contra un Congreso con diferentes oposiciones, pero que en su conjunto hacían más de 100 congresistas, o 120 congresistas. ¿Quiénes acompañaban a los fujimoristas para llegar a esas cifras? No necesitaban acompañarlos, porque habían diferentes razones para oponerse, pero la izquierda por unas razones, los fujimoristas por otras, etcétera, etcétera. Pero era muy difícil para el gobierno, fue muy difícil, insisto, esto no busca justificar nada. Cuando se producen los hechos yo creo que el gobierno, para mí, deja de ser tal, y deja de ser, es una reflexión a posteriori, no es en el momento que lo pensaba, estratégicamente viable como un gobierno que pueda tratar de poner soluciones a problemas cuando cae Fernando Zavala. O sea, no porque suba Meche ni nada, no ese es el tema, no es el cambio, sino fue el final ya de un ciclo de varios ministros, entre ellos yo y otros ministros. Y además no había pasado mucho tiempo, ¿no? Es decir, Fernando Zavala no dura lo que se esperaba de un primer presidente del Consejo de Ministros. La verdad que llegamos a esa situación por defender a la segunda ministra de Educación, digamos. Ya se habían tumbado a un ministro, la segunda ministra de Educación, y te lo juro, ingenuos, jamás pensamos que el Congreso iba a ir a una medida para tumbarse a la segunda ministra de Educación, que además había enfrentado una huelga feroz de los sectores de la izquierda extralegal. O sea, una huelga feroz. Estamos hablando de Marilu Martens. Enfrentó con un coraje y una dignidad una huelga feroz, y por eso la querían sacar, y por eso sacaron al premier. A nosotros, por lo menos a mí, me desubicó. O sea, realmente ya no entendía qué estaba pasando en los niveles de agresividad que se podían haber generado. Las metidas de pata de todos ayudan, no estoy exonerando nada de nadie. Claro. Pero me parece que en ese momento ya el gobierno estaba extremadamente, estratégicamente hablando. Y ahora, sin entrar en juicios de valor sobre lo que sucedió con la información difundida, digamos, que no difundió el presidente, se sumaba a un contexto donde ya el gobierno era muy, muy débil.
Y por eso yo dije, esto no, hay que cortarlo, o sea, hay que cortarlo porque no va a funcionar, no va a funcionar, no hay viabilidad para el gobierno del presidente Kuczynski, ya no la había, la suma de todo lo anterior, más las no revelaciones a tiempo, no entro a juzgarla de ninguna manera, me parecía que hacían inviable su gobierno. La mayoría de mis colegas, y con todo derecho, pensaron de una manera Es decir, diferente. ¿de alguna manera intuía lo que ha sucedido finalmente, lo que ha pasado? Digamos, creo que cualquiera que lo vea en perspectiva más o menos sabía que, incluso salvando la vacancia, la posibilidad de un gobierno que 3 años y medio más, en ese clima de debilidad, de polarización, no entro a responsabilizar a nadie, no me interesa, de esa polarización, esa tensión cotidiana que se vivía, creo que no eran viables. Pero algunos podríamos interpretar su respuesta como era mejor ponerse de lado porque uno no quería, digamos, caer con este grupo o con este gobierno que ya había empezado cuesta abajo. No. Para cubrirse de eso. No es mi forma de ser, no es mi forma de ser. Creo que quienes estuvieron allí conocen los detalles de las cosas que conversábamos y todo, pero prefiero yo, Mávila, dejarlo ahí. Yo no me fui porque pensaba que me convenía irme. Es más, me fui y ahí estoy, y punto. No tengo ninguna aspiración de nada, ni nada, sino porque sentí que era el momento en el que uno, cuando tiene una posición minoritaria, debe dejar un paso al costado. Y lo hice, y no recrimino a nadie, ni me siento héroe, ni nada. Correcto. El presidente Kuczynski o expresidente Kuczynski le ha dicho a la cadena CNN en español que él tiene claro que desde que empieza el gobierno, Keiko Fujimori tenía este plan para derrocarlo, para hacerlo caer, y que él lo percibió en las reuniones que incluso tuvo cuando se le solicitaba en ese momento diálogo, ¿no? Se pedía diálogo entre PPK y Keiko Fujimori porque había de alguna manera que tratar de resolver esta polarización, y él lo ha revelado. ¿Les comentó en algún momento algo de esto? ¿Que él sentía que aquí había una intencionalidad, o percibieron ustedes que había una clara intención del fujimorismo de cumplir con un objetivo y una misión que era sacar a Kuczynski? Bueno, en todo caso, a esto que el presidente dice es algo similar a lo que han dicho, lo que decían diversos analistas, periodistas, observadores antes, o sea que había esa posibilidad, ¿no?, de que hubiera esa agenda. Sí, el presidente sentía eso, Yo creo que además de la situación política objetiva, había una dificultad adicional que era el comprensible, pero creo que debió ser superado, sensación de que una victoria que la tuvo en la mano hasta unos 4 días antes la había perdido de esa manera, ¿no? Creo yo que por errores de su propia campaña, pero creo que en un sector de ellos por lo menos queda la idea de que les robaron la elección. Yo la verdad que no sé cómo podrían haberlo hecho y quién lo hubiera podido hacer, pero había una situación muy diferente, había una situación muy enconada, muy difícil. No era más allá de las 2 reuniones, una con Mediado por el Cardenal, no hubo ni siquiera luego conversaciones telefónicas. Nada. Hasta donde yo conozco, hasta donde yo estuve, no había esa posibilidad. Por intermediarios, por mensajeros, pero nunca hubo esa posibilidad de conversaciones telefónicas entre el presidente de la República y la jefa de la oposición. No responsabilizo a nadie, de nuevo, simplemente es un hecho de la realidad o de lo que yo creo o vi que fue la realidad, y creo que no fue bueno para el país. No fue bueno para el país. Y no fue bueno para ninguna de las partes del conflicto, digamos, ¿no? Y lo que está pasando hoy es bueno para el país. El presidente Vizcarra ha declarado respecto a la crisis política. No sé si tenemos también en Switcher, me avisan si tenemos esas declaraciones. Él ha dicho que la crisis política ya pasó. Escuchen a Martín Vizcarra. La crisis política que hemos tenido en los últimos meses ha afectado todo el desenvolvimiento normal de los procesos administrativos que teníamos, ¿no? Sin embargo, yo creo que, sujetándonos estrictamente a lo que manda la Constitución,
dando la sucesión correspondiente, esta crisis ha sido superada. Queremos que la confianza en las autoridades regrese de la población hacia sus autoridades. Es un tema que sabemos que no es fácil. Tenemos que ganarnos la confianza con... ¿Es una crisis política superada o aquí también se habla, y le planteo el escenario, de una suerte de dependencia fujimorista o dependencia del fujimorismo del presidente Vizcarra? ¿Cómo analiza la situación en este momento del gobierno? Yo creo que lo que dice el presidente Vizcarra es totalmente cierto en relación a la transición de un presidente a otro, que ha sucedido sin mayores sobresaltos y que creo que el presidente Vizcarra, que es un hombre inteligente y capaz, honesto además, lo que nos está diciendo es la gobernabilidad básica del Perú está asegurada, ya no estamos en una situación de desorden, las inversiones, no va a haber una nueva crisis de esa naturaleza, o no parece que fuera una crisis de esa naturaleza, y concuerdo con él plenamente. Ahora, uno como observador político puede ver la crisis desde otro ángulo, a eso también, ¿no? O sea, hay otros elementos de lo que es una crisis política que es previa a la llegada de Kuczynski al gobierno, mucho antes, y que creo que sí y continúa ahora y que no es superable, digamos, en el sentido, sencillamente. Pero estamos hablando de una crisis sistemática, digamos. Claro, ya la palabra... Del sistema político, una crisis más profunda, pero no de la crisis Kuczynski. Esa crisis Kuczynski con el presidente Vizcarra en Palacio de Gobierno, ¿ya se superó? Es decir, ¿las relaciones con el fujimorismo van a fluir? No va a haber problema aquí de... Insisto, creo que lo que está refiriendo él es a la transición, la transición en el marco de la Constitución. Ordenada y donde el presidente ha sabido tomar las riendas del asunto y donde hay una tregua política importante. Cuando escucha a los fujimoristas hablar tan bien del presidente Vizcarra, después de haberle criticado tanto durante el caso Chinchero, por ejemplo, ¿le inspira confianza ese respaldo? A ver, no solo criticado, sino muy atacado, y además se le pidió su renuncia como vicepresidente. Yo no creo que lo que haya cambiado en el Perú es que de pronto se ha producido una fascinación de las fuerzas políticas con Martín Vizcarra y que se han dado cuenta de que con Kuczynski nada se podía y que con Martín Vizcarra sí se puede todo. Yo creo que lo que ha ocurrido es que hay un cambio en la situación política del Perú, que el enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, que terminó con la caída del presidente Kuczynski, debilitó a ambos a la vez. O sea, no es hoy día viable, por ejemplo, que no le den el voto de confianza al primer ministro. No sería viable que a la semana comiencen a decir, miren, Vizcarra es más de lo mismo, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido hay una tregua política asegurada por un periodo de tiempo. ¿Cuánto puede prolongarse ese periodo? No lo sabemos ahora, pero depende de un factor fundamental. Hoy, ser percibidos como obstruccionistas que dificultan la gobernabilidad sería un costo muy alto para la viabilidad política de Keiko en el 2021. Sería un costo muy alto. Bueno, los resultados de Ipsos este fin de semana son demoledores. Es decir, ella llega al 15%, ha perdido más de 10 puntos en los últimos meses. Y ella estaba acostumbrada en índice de popularidad y aceptación de voto en la previa a la elección anterior, entre 30 y 35. Y a Kenji tampoco le ha ido bien. Le gustó porque usted renuncia por Westfield, pero luego se produce toda esta suerte de alianza con Kenji Fujimori. ¿Cómo la observó desde ya su retiro del ministerio? ¿Le pareció un error? ¿Le pareció una buena estrategia política? En algún momento se le había dicho al presidente, indulte a Fujimori porque era la salida. Aquí lo comentó César Hildebrand, lo comentó más de un analista, y dijeron, esta es una manera de quebrar al fujimorismo. ¿Fue un acierto o un error indultar a Fujimori? Bueno, todavía estamos en el corto plazo, y si lo hubiéramos comentado antes de la crisis del congresista Mamani, de repente muchos analistas podrían decir que fue un acierto y luego de que fue una barbaridad, un desastre. A mí me parece que lo que se produjo es una necesidad muy fuerte de sobrevivir
que solo podía ya proporcionar Kenji. Entonces se produce algo así como una Kenji dependencia, ¿no? Pero el precio fue altísimo, ¿no? Altísimo, altísimo. Por eso pregunto, a ver, mirando hacia atrás, ¿lo consideramos un error? ¿Pudo pelear solo? No podía pelear. No podía pelear solo, o sea, estaba acorralado, tenía que hacerlo. Era un tema de votos y lo fue el 21 o 22 de diciembre en la primera vez y lo era en la segunda. Era un tema de quién tenía más votos. ¿Quién tenía más votos? Punto. Y quien proporcionó los votos fue Kenji para que eso no ocurriera, y en la segunda, que venía más complicada, se necesitaban más votos. Entonces sí cree que hubo canje, que hubo indulto por salvación de la vacancia. Digamos, si el perro tiene 4 patas y ladra, si tiene 4 patas y ladra es perro, digamos. Me parece que si se indulta a Fujimori 3 días y medio después de el resultado sorpresivo de esta interpelación, claro, censura, periodo de vacancia, sí. Periodo de vacancia, me parece que hay una legítima asociación entre una cosa y la otra, ¿no? Que no fue por una situación de emergencia médica inmediata, ¿no? Claro, porque ahora mismo está el procurador Amado Benco investigando al propio presidente, a los exministros Mendoza y D'Alessio también por el caso del indulto. Hay una decisión que debe tomar la Corte o un pronunciamiento que debe tomar la Corte al respecto. ¿Va por buen camino el tema del indulto o usted cree que ese error va a tener que pagarse en algún momento, que no estuvo bien? Más que un error es una decisión política que generó un escenario de gobernabilidad de muy corto plazo. Ajá. La ilusión óptica de que con eso se podía gobernar. Yo creo que no se podía gobernar. Y los hechos posteriores, lamentablemente, mostraban que no había... ¿Que se volvió más vulnerable? Se volvió más dependiente del voluntarismo de Kenji por asegurar lo que él decía que tenía, digamos, creo que a diestra y siniestra, que eran 25, 23, claro, 24. Y eso se notó más cuando se inicia el segundo pedido de vacancia, empieza la presentación, exhiben más documentos, la Comisión Lavallato, en fin, y luego aparecen los Mamani videos. O sea, ya el país había pedido, yo siento que la mayoría, y lo demuestran las últimas encuestas, cree que lo correcto fue que el presidente renunciara antes que someterse a un desgaste y a un espectáculo horroroso en el Parlamento para que fuera vacado. Él dice que tenía los votos, o por lo menos voceros del gobierno dicen que nuevamente tenían los votos, pero lo que ya se estaba pagando era, aparentemente, y según lo que dice Mamani, lo que ha registrado, se estaba cediendo en obras, había un negociado en obras. ¿Cree que el presidente Kuczynski fue capaz de negociar obras por votos para salvarse de una segunda vacancia? Esa es una pregunta que tiene varios ángulos, ¿ya? Yo te lo quisiera decir. Que los presidentes de todos los países del planeta negocian con los congresistas obras de interés de los congresistas en los presupuestos de la República. Eso ocurre probablemente desde el Senado romano hasta la actualidad y en todos los países del planeta. Eso es, no sé si tú has visto la lindísima película Lincoln, donde tiene que... Claro, para lograr finalmente... Objetivos. Exacto, para acabar con la esclavitud. Claro. Pero la discusión son ahí los métodos, las motivaciones, y si se está jugando ya con la legalidad en esos temas. Exacto, y a eso iba, porque una cosa es negociar para lograr ponerle término a la esclavitud, digamos, que es un valor universal, un derecho universal del ser humano, la libertad, y otra cosa es ceder ante todos estos pedidos que hacían los Avengers para conservarse, mantenerse en el poder, cuando usted mismo ya había sentido que el presidente no había sido claro desde mucho antes del primer debate de vacancia. Es decir, era el presidente aferrado a un puesto al que debía renunciar y accediendo lo que fuese por mantenerse en la silla. Sí, algo de eso hubo. Ahora, me llevas de nuevo a tratar de algo que quiero borrar de mi mente, en el sentido de
quisiera hablar de otras cosas también, o sea, porque no es mi intención haber venido para hacer leña del árbol caído. Creo que cometieron muchos errores, la desesperación lleva a equivocarse, creo que se pudo haber cortado ese proceso mucho más rápidamente, que mucho mejor hubiera sido hacerlo de otra manera. Pero claro, es fácil decirlo ahora cuando las cosas han terminado tan mal, sí, lo entiendo. ¿No? Ahora, hay un desequilibrio de poderes, lo ha dicho en una columna que se publicó el 4 de abril de este año. Usted ha mencionado, por ejemplo, 2 temas fundamentales que debe resolver el Tribunal Constitucional y que tienen que ver con el equilibrio de poderes. Por eso le preguntaba si el presidente Vizcarra no ha reducido o si no siente hoy disminuido el Ejecutivo frente a una fuerza congresal que a costa o a cambio de darle estabilidad lo va a poner contra la pared en algún momento. El tiempo dirá, yo creo que, planteándolo en positivo. Ajá. Tratando de salir un poco del... Por eso le decía, y citando sus columnas. ¿Ah? Sí, ahí era una reflexión que extiende no solo el Tribunal Constitucional, sino plantea hasta qué punto la política peruana, la continuidad de nuestra gobernabilidad democrática va a definirse en los tribunales. No solo en los tribunales de justicia. Casi todos los sectores políticos tienen personajes encumbradísimos que enfrentan procesos judiciales y los van a enfrentar estando en el poder. O sea, yo creo que esa es una de las características más difíciles que nos estamos viendo, que se mantiene como un elemento nuevo de la crisis política que tenemos. No hay sector político, casi, que no tenga ya o vaya a tener muy probablemente personas con poder político siendo juzgadas en los próximos años. ¿Cómo se va a manejar el país en esas circunstancias cuando los protagonistas de la escena política actual, no todas las personas, pero sí los sectores, casi todos, tienen aparentemente problemas con la justicia, graves? Claro, y usted advierte en esta columna, creo que todos van a tratar de usar su poder para influir en las decisiones judiciales que los perjudican y tratar de que sus rivales sí sean sancionados. Y en algún momento incluso lanza una, bueno, no es una crítica, porque señala que es un desafío para la justicia del Perú y que teme que este problema exceda sus capacidades. ¿Cómo analiza el trabajo del Ministerio Público y del Poder Judicial al momento? Al momento es más el Ministerio Público y creo que bajo el liderazgo de Pablo Sánchez hay una actuación razonablemente buena. Quizás haya críticas a algunos excesos de protagonismo y cosas de ese tipo, pero son, creo, marginales al hecho de que están actuando con independencia de quién es quién, me parece, hasta donde llego a percibir. Pero es un desafío bien grande el que hay. Imagínate lo que es gobernar cuando las principales fuerzas políticas del país, o casi todas, desde la izquierda extrema hasta todos los sectores, y no se excluye casi ninguno, tienen miembros, personas muy importantes a los que quieren y necesitan defender en causas judiciales que aparentemente están difíciles para ellos. Ese es el escenario con el cual vamos a convivir los próximos 3 años, y eso que todavía Barata no ha hablado de los temas de corrupción importantes. De los temas de corrupción importantes, ¿como cuáles? Acuérdate que lo que Barata ha hablado es de los temas de financiación de campañas. Exacto. Nada que ver. Recién Hamilton Castro está preparando su interrogatorio sobre aquello que ocurrió en los gobiernos últimos, desde Toledo hasta Kuczynski, digamos. La adjudicación de las obras, es decir, lo que pasó con los proyectos mismos. Ese es el grueso del problema. Lo otro es, lo que ha sido develado por Barata ha sido la herramienta con que se generó la gran corrupción. Ajá. No la gran corrupción. La gran corrupción está ahí todavía casi no tocada. ¿Podemos confiar en el trabajo del Ministerio Público y el Poder Judicial? ¿Cree que vamos a poder salir airosos de eso? ¿O que, como siempre ocurre, la política va a interferir y van a los que más manejo político tengan saldrán bien librados y los que menos? Yo, y no singularizo en ningún sector, creo que hay un altísimo riesgo de que la política termine maniatando la posibilidad de la justicia.
Y creo también que hay problemas en el sector justicia que ayudan a eso. Estos juicios eternos que nunca terminan. Hay cosas de la época de Montesinos que se siguen juzgando. Cosas de la época de Alan García, el primer gobierno. Entonces, siendo así, la justicia que tal tampoco es justicia, ¿no es cierto? Creo que esto se puede diluir, y creo que en ese sentido hay una responsabilidad, por ejemplo, del gobierno de Vizcarra, de dotar de recursos económicos mayores para que haya más fluidez en este cosa inmensa que le ha caído al Ministerio Público y al Poder Judicial. ¿Qué retos tendría por delante Vizcarra y César Villanueva, que ha cobrado un protagonismo desde la presidencia del Consejo de Ministros? ¿Es un buen sustituto para Mercedes Arauz y es Vizcarra el hombre indicado para llevarnos al 2021? Yo al señor Villanueva no lo conozco más que de darle la mano y de su trayectoria, pero yo confío mucho en la honestidad y la capacidad Porque trabajaron de Martín juntos. Vizcarra. En el caso de Martín Vizcarra, ustedes compartieron gabinete. Claro, hemos compartido gabinete porque el presidente Kuczynski, una decisión que me pareció muy positiva, hacía que sus vicepresidentes fueran parte del Consejo de Ministros. Eso la Dicen primera que, vez. pero dicen que ahora no pasa, que Mercedes Arauz no participa. No, eso sí no lo sé, no estoy en el Consejo de Yo sé, Ministros pero les y no cuento tengo ninguna información al respecto. El rumor sin confirmar. Ya, pero en todo caso lo que yo puedo dar fe es que Mercedes Arauz y Martín, hasta que se fue a Canadá y en los interregnos en que venía, siempre eran parte del Consejo de Ministros, eran parte de todas las decisiones del Consejo de Ministros. ¿Se maltrató a Vizcarra en su momento por parte del gobierno? No recuerdo nada de eso. ¿Te refieres a Chinchero? Me refiero a Chinchero. ¿Qué hizo el gobierno? Ni Martín maltrató al gobierno, ni el gobierno a Martín, en mi opinión. ¿Y Martín Vizcarra buscó irse a Canadá para alejarse de ese ruido político? ¿Cree que ya sospechaba lo que venía también, así como usted? No lo sé. No. A ver, quiero rectificar un poco eso que dije porque se puede entender que yo me fui por conveniencia. O sea, yo me fui por convicciones. Dejé de creer en una Pero situación... esas convicciones estaban basadas en una duda de la palabra de PPK. Si hoy uno entrevista a Pedro Pablo Kuczynski y hoy uno le pregunta, señor, ¿usted incurrió en alguna falta ética a través de Westfield con los contratos firmados con Odebrecht? Hasta hoy Kuczynski lo niega. No lo sé, no hace tiempo que no... No, bueno, lo ha venido declarando y él sostiene que no hay nada ilegal hasta el final, lo ha sostenido así. Yo me imagino que usted no opina lo mismo, por lo tanto se alejó ante las primeras evidencias o ante las primeras sospechas de que no estaba siendo honesto. Digamos, volvemos al mismo Sí. tema y me pena mucho tener que volver al mismo tema. Cuando yo percibí que no se había revelado todas las cosas que debieron revelarse, consideré que para mí ya había un punto de ruptura. Sí, eso lo tengo claro. Le hacía la pregunta por Vizcarra, ¿no? Si cree que Vizcarra coincidió Tengo con esa percepción. mucha expectativa. Primero creo que lo más probable, yo diría el 99%, es que Vizcarra complete su gobierno del 2021. Creo que eso es algo que él ha ganado en las 3-4 primeras semanas, ha demostrado que es capaz de gobernar el Perú, que es una persona correcta, que tiene buenas intenciones. Ahora, tampoco creo que esto venga así de fácil, no necesariamente en la modalidad de que gobierno enfrentado con Congreso. Correcto. No necesariamente, sino, insisto, creo más que la dinámica de la política y lo judicial, por ejemplo. Es que ahí va a pesar mucho más, claro, las investigaciones en paralelo que se están Va a ser ejecutando. complicada, va a ser pesada la política. Claro, ¿no? y que va a ser eso, pesada. bueno, felizmente Martín Vizcarra, Exacto. digamos, Él está puede- hasta él- el momento, exacto. él está puede libre, y navegar. esa puede ser Esa es una ventaja a a su favor, si él logra mantenerse alejado de eso y transmitiendo con convicción. Si lo convocara Martín Vizcarra como asesor en materia de seguridad, por ejemplo. No, ya no. Estoy tranquilo en donde estoy. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque hay ciclos que se cumplen. Martín ha sido muy claro, además, que este es un nuevo gobierno, yo soy del gobierno anterior, digamos. No, pero no debería ser un nuevo gobierno, y quienes han defendido esta es la segunda parte del gobierno de Perón por el Cambio. ¿Lo cree así o no? Digamos, creo que Martín Vizcarra está tratando de construir un nuevo gobierno con nueva gente y me parece muy bien que lo haga. Correcto.
Muy bien, le agradezco mucho su presencia en el programa, gracias por haber roto el silencio con nosotros y lo seguiremos leyendo a través de las columnas entonces. Me es más fácil en las columnas. ¿Sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias de todas maneras. Hacemos una pausa.